Mi padre dijo que me había reservado un vuelo a casa para reconectar con la familia. Aterricé y me entregaron una pañalera. Vamos a Europa, dijo mi hermano. Solo quédate con ellos. No dije nada. Solo hice lo que no esperaban. Ahora los niños están con su ex y ya están volando de regreso a los Estados Unidos en pánico. Cuando mi padre me dijo eso, debería haber sabido que algo andaba mal. No habíamos tenido una conversación real en años, no desde que me mudé al otro lado del país e hice todo lo posible por mantener las cosas educadas y distantes. Asumí que alguien estaba enfermo o muriendo. En cambio, mi hermano me recogió en el aeropuerto y me entregó una bolsa de pañales antes de siquiera dejar mi maleta. Vamos a Europa, dijo. Solo quédate con ellos. Sin discusión, sin previo aviso, sin preguntar, solo la suposición de que yo cuidaría a sus 3 hijos como una especie de niñera suplente mientras él y su nueva novia bebían vino en la Toscana. No dije nada, no al principio. Solo lo observé cargar las maletas en la parte trasera de la minivan como si ya se hubiera ido. Los niños me miraron con ojos cansados. La más pequeña todavía tenía una mancha seca de cereal en la mejilla. No los había visto en un par de años, pero recordaba sus nombres, Elle, Jonah y la pequeña Sophie. Su ex esposa, Kelly, solía traerlos a las vacaciones antes de que las cosas explotaran entre ellos. Ahora ella estaba completamente fuera de la imagen, o eso pensaba. Se fueron esa misma noche. Mis padres los despidieron como orgullosos manejadores, sin siquiera mirarme. Nadie explicó por qué los niños no podían ir, por qué todo este montaje me estaba siendo impuesto, o cuánto tiempo estarían fuera. Calculé una semana, tal vez 2. Esa noche, me senté en la sala de estar con los niños viendo una película mientras le enviaba mensajes de texto a un amigo sobre la loca emboscada en la que acababa de caer. Jonah se durmió en mi hombro. Ese fue el momento en que hizo clic, no se trataba de reconectar, se trataba de deshacerse de la responsabilidad. A la mañana siguiente, encontré una carpeta en el cajón de la cocina etiquetada como itinerario de viaje, viaje a Europa. Era detallado, 2 semanas en Italia, alquiler de autos de MS, restaurantes ya reservados, fotos impresas. Habían estado planeando esto durante meses. También había un sobre arrugado guardado en la parte posterior dirigido a mi hermano. Casi lo tiro, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una nota de su exesposa, Kelly. No era reciente, fechada aproximadamente 6 meses antes. Decía que extrañaba a los niños, que todavía vivía en la misma ciudad con su madre tratando de recuperarse, que sabía que se había equivocado al no luchar más en la corte, que no podía pagar un abogado y que no había visto a los niños en 4 meses porque mi hermano se negaba a dejarla visitarlos. Ella le rogaba que la dejara solo hablar con ellos. Me golpeó como un ladrillo en el pecho. Esperé hasta que estuvieran a la mitad de su segundo día en Roma, luego empaqué las cosas de los niños en silencio mientras jugaban con unos bloques en la alfombra. Los cargué en el coche de alquiler. No dejé una nota. No envié un mensaje de texto. Simplemente conduje. Me tomó 4 horas llegar a la ciudad que mencionó en la carta. No sabía si todavía vivía allí, pero algo me dijo que no se había mudado lejos. El primer empleado de la tienda de comestibles al que le pregunté recordó su nombre. Eso era todo lo que necesitaba. Cuando Kelly abrió la puerta y vio a los niños allí, se congeló, luego simplemente cayó de rodillas y los abrazó uno por uno. Su madre estaba detrás de ella, sin palabras. Esa noche, dormí en su sofá. Los niños se acurrucaron en sacos de dormir, más felices de lo que los había visto desde que bajé del avión. Finalmente le envié un mensaje de texto a mi hermano alrededor de la medianoche, están con su madre ahora. Me quedaré aquí hasta que regreses. No me llames. Lo hizo de todos modos. Mi teléfono sonó sin parar. Mis padres también, pero no contesté. Ahí es cuando las cosas realmente comenzaron a descontrolarse. Aterrizaron de regreso en los Estados Unidos 2 días después y la furia comenzó incluso antes de que su equipaje llegara al carrusel. Comenzó con un mensaje de texto casual de mi padre, algo así como, necesitamos hablar cuando tengas un minuto. No respondí. Luego, mi hermano envió una pared de mensajes que seguía iluminando mi pantalla como una máquina tragamonedas. Leí el primero, lleno de falsa calma, llamando a esto un gran malentendido diciendo que estaban confundidos.
luego me salté el resto. Sabía lo que vendría después. No tardó mucho. Al mediodía, todos me estaban llamando, primero mi madre, luego la nueva novia de mi hermano, luego mi padre nuevamente. Cada mensaje de voz sonaba más desesperado que el anterior. Querían saber dónde estaban los niños, si estaban bien, qué estaba pensando. No respondí hasta esa noche. Envié un mensaje de texto de una línea: están con Kelly. No vengas aquí. Las llamadas se detuvieron durante algunas horas después de eso. Supuse que se estaban reagrupando. A la mañana siguiente, mi hermano apareció en casa de Kelly. Lo vi entrar en el camino de entrada desde la ventana de la cocina. Le dije a Kelly que se quedara dentro y salí a encontrarme con él antes de que pudiera salir del auto. No dijo una palabra al principio, solo me miró fijamente, luego negó con la cabeza como si fuera una pieza de equipo defectuosa. Finalmente salió, cerró la puerta de golpe y se acercó al porche. Le dije que los niños no se iban a ir con él, que Kelly tenía tanto derecho a ellos como él. Comenzó a gritar, diciendo que me estaba pasando de la raya, diciendo que lo había arruinado todo, que no entendía cómo era ella, que no tenía trabajo, que no tenía su vida en orden y que vivía con su madre. Me quedé allí mientras él exponía todo como un caso ante un jurado. Luego dije lo único que no esperaba: ya no te corresponde a ti tomar esa decisión. Su boca se abrió de verdad. Le dije que ya había llamado a un abogado y que si intentaba llevarse a los niños por la fuerza, solicitaríamos la custodia de emergencia, que tenía pruebas de su comportamiento, que Kelly lo había guardado todo. Amenazó con llamar a la policía. Le dije que adelante. No lo hizo. Simplemente regresó a su auto y se marchó, probablemente directamente a nuestros padres. Esa noche, Kelly se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, mirando la pequeña pila de documentos legales que había traído de la oficina de abogados. Me preguntó por qué estaba haciendo esto. No sabía cómo explicarlo completamente, no entonces, pero la verdad era simple: porque nadie más lo había hecho nunca. Aprendí más sobre lo que sucedió entre ellos en los días siguientes, sobre cómo mi hermano había despojado lentamente todo lo que ella tenía: su trabajo, su confianza, su acceso a los niños. Ni siquiera se molestó en ser sutil. Ella me mostró correos electrónicos que había enviado rogando solo para hablar con ellos por FaceTime en las fiestas. No recibía respuesta, o peor, respuestas que pretendían que lo estaba acosando. Él les dijo a los niños que ella los había abandonado. Lo creyeron hasta ahora. Jonah comenzó a hacer preguntas a la hora de acostarse sobre por qué su mamá lloraba cuando los abrazaba, sobre por qué hacía panqueques todas las mañanas incluso cuando estaba cansada, sobre por qué seguía diciendo que lo sentía. Le dije que los extrañaba mucho, que los amaba. Preguntó si yo también me quedaría. Sí, dije. No voy a ninguna parte. 2 días después, mi padre llamó y dijo que necesitábamos una reunión familiar. Le dije que esa parte de mi vida había terminado, que los estaba cortando financieramente y que no necesitaba su permiso. Los había estado ayudando durante años, cubriendo gastos en silencio cuando no podían, transfiriendo dinero cuando lo necesitaban. Le dije que había terminado, que cada centavo iría a los niños ahora, a Kelly. Mi mamá dejó un largo mensaje de voz después de eso, llorando, diciendo que lo había arruinado todo, que los había avergonzado, que había destruido la relación de mi hermano, que su nueva novia se había ido a casa antes porque no podía lidiar con el drama. No respondí. Ahora tenía un nuevo plan, uno que nunca verían venir. En la tercera mañana en casa de Kelly, me desperté con el olor a tostadas quemadas y Sophie parada sobre mí en pijama 2 tallas más pequeño, sosteniendo un dibujo de lo que supuse que éramos ella, yo y un gato torcido. La leyenda estaba mal escrita: tío Peter. Ese único dibujo hizo que valiera la pena cada onza de jet lag. Kelly ya estaba levantada, usando la misma sudadera con capucha que había usado desde que llegué. Hizo café para los dos y se disculpó por el desorden, como si ya no hubiera pasado 2 noches durmiendo junto a un contenedor de plástico de cintas VHS antiguas. Luego me preguntó si recordaba a su viejo perro, Max. Sí, el peludo Golden Retriever que solía ladrar cada vez que alguien estornudaba. Ella dijo que murió el invierno pasado. No podía pagar un veterinario, así que lo envolvió en una manta y lo enterró en el jardín sola mientras los niños estaban con mi hermano. Ella me contó esto sin ninguna arista,
como si fuera otro hecho en una larga lista de cosas que había tenido que hacer sola. Algo cambió en mí en ese momento. Saqué mi teléfono y cancelé mi vuelo de regreso. Nadie lo sabía, y no me importaba. Llamé a mi trabajo más tarde esa mañana y les dije que necesitaba tiempo libre. Lo mantuve vago, solo dije que era una situación familiar, lo cual técnicamente no era una mentira. Mi jefe hizo una pausa durante mucho tiempo y dijo, está bien, solo manténgame informado. Ese fue el comienzo de todo, el punto de inflexión. Esa tarde, me senté con Kelly y le dije que me quedaría, no solo por unos días más, no hasta que las cosas se calmaran. Quería decir quedarme de verdad, por el tiempo que fuera necesario para solucionar este desastre. Ella me preguntó por qué haría eso, por qué renunciaría a mi tiempo, mi trabajo, mi vida, por ella y los niños. Le dije la verdad, que ya no reconocía a mi propia familia, que había pasado años financiando en silencio sus malas decisiones, viéndolos tratar a la gente como basura, tratando de no involucrarme, que pensé que tal vez le debía a alguien mejor un poco de lo que les había estado dando a personas que nunca lo merecieron en primer lugar. Hicimos una lista esa noche, cosas que los niños necesitaban, cosas que ella necesitaba. Eran 3 páginas, ropa de invierno, cepillos de dientes, expedientes escolares, asistencia legal, reparaciones de automóviles, y así sucesivamente. Ella lo miró como una montaña que nunca escalaría. A la mañana siguiente, comencé a tachar cosas. Fuimos de compras primero. Les compré a cada uno de los niños zapatos adecuados y suficiente ropa para evitar que rotaran los mismos 3 atuendos. Reemplazamos mochilas, loncheras, llenamos la despensa. Los llevé al pediatra, hice transferir sus expedientes médicos, incluso los registré con el dentista. Kelly solo me observaba como si estuviera construyendo un cohete en su patio delantero. Pero el verdadero punto de inflexión se produjo cuando Jonah me hizo una pregunta en medio del pasillo de los cereales, ¿eres nuestro nuevo papá? Dejé de moverme. Le dije, no, ni siquiera cerca. Dije que solo era alguien que pensaba que se merecían algo mejor, y luego le dije algo más, algo que probablemente no debería haber dicho, no van a volver a casa de su papá, no pronto. Lo decía en serio. Mi hermano todavía lo estaba intentando. Los mensajes de texto se volvieron más frenéticos, primero fingiendo estar preocupado, luego amenazando, luego legales falsos, un correo electrónico de cese y desistimiento mal escrito copiado de Internet. Dijo que estaba interfiriendo con la custodia, que me había llevado a sus hijos sin permiso, que tenía un abogado. Me arriesgué. Tenía un abogado de verdad para entonces, uno bueno. Solicitamos una modificación temporal de la custodia. Kelly estaba aterrorizada. Pensó que los tribunales no le creerían, que mi hermano los encantaría como siempre lo hacía. Pero teníamos algo nuevo esta vez, mensajes con fecha y hora, registros financieros, un rastro largo y feo. También me tenían a mí, a alguien a quien el tribunal podía mirar y ver como neutral. No estaba en esto por venganza. No era su padre. Era su tío y tenía ojos. Kelly lloró la noche que presentamos la documentación, no el tipo de llanto desesperanzado, el otro tipo, alivio. Les dijimos a los niños lentamente, pieza por pieza, que se quedarían en esta ciudad por un tiempo, que volverían a la escuela aquí, que su mamá estaría más presente ahora. Al principio, no lo creyeron, especialmente Jonah. Seguía preguntando cuándo volvería su papá. Luego, un día, de la nada, dijo que esperaba que no lo hiciera. Esa noche, recibí una llamada de mi mamá. Dejé que pasara al correo de voz. Dijo que me había vuelto contra la familia, que estaba tratando de destruir la vida de mi hermano, que él y su novia se habían separado y que era mi culpa. Escuché el mensaje mientras estaba sentado en el porche viendo a Kelly doblar la ropa con un enfoque como si fuera una cirugía cerebral. Sophie estaba jugando con sus crayones nuevos. Ella estaba leyendo un libro. Jonah había construido un fuerte con todas las almohadas que pudo encontrar. Borré el mensaje. Todavía no lo entendían. No se trataba de castigarlos, se trataba de salvar lo que quedaba. Sabía que vendrían. Era solo cuestión de cuándo. 3 días después del mensaje de voz de mi mamá, mi hermano apareció de nuevo, esta vez con nuestros padres. No llamaron con anticipación, simplemente se detuvieron en el camino de grava en una SUV alquilada como si estuvieran allí para reclamar una propiedad robada.
Kelly los vio desde la ventana y se congeló. Le dije que se quedara dentro con los niños y salí antes de que pudieran llegar al porche. Se veían ridículos parados allí, mi padre tratando de mantener la calma, mi madre ya roja, mi hermano usando gafas de aviador como si esto fuera algún tipo de juego de poder. Nadie habló primero. Finalmente, mi papá preguntó si realmente iba a seguir adelante con esta tontería. Le dije que habíamos solicitado una modificación de la custodia, que Kelly tenía representación legal, que los niños estaban seguros en la escuela y que les iba mejor que en meses. Mi mamá intervino, diciendo que no tenía derecho a interferir en un asunto familiar legal. Le recordé que yo era familia y que lo que habían hecho no era criar a sus hijos, era abandono disfrazado de vacaciones. Ahí es cuando mi hermano finalmente habló. Me acusó de manipular a Kelly, de usar su estado emocional para vengarme de él. Dijo que estaba lavando el cerebro a sus hijos. Me reí a carcajadas, en realidad me reí. Le dije que había terminado de dejarlo usar a la gente, que no le tenía miedo, ni a su temperamento ni a sus amenazas vacías. Le dije que no tenía idea de lo cerca que estaba de perderlo todo. Ahí es cuando cometió un error. Dijo, no te corresponde a ti decidir quién es un padre apto. Dije, tienes razón, pero un juez sí. Se fueron sin decir una palabra más. Mi hermano intentó cerrar la puerta de la SV de golpe y falló el pestillo. Mi madre me dirigió una última mirada, la misma que solía darme cuando era niño y me negaba a disculparme, como si hubiera traicionado alguna regla tácita. Pero no me importó. Solo los vi irse. Esa noche, me senté a la mesa con Kelly y su mamá mientras los niños jugaban en la sala de estar. Les dije que estaba listo para ir con todo, respaldo legal completo, apoyo financiero, todo. No iba a permitir que los niños volvieran a esa casa, nunca. Kelly me preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Le dije que ya había pasado el punto de no retorno. Al día siguiente, nos reunimos con el abogado nuevamente. Trabajamos en logística, documentación, fechas de testimonio. Comenzamos a construir el tipo de caso que no podía ser ignorado, fotos, mensajes, videollamadas, expedientes escolares, registros de texto. El abogado dijo que llevaría tiempo, pero que teníamos más que suficiente para al menos presionar por la custodia temporal total. Mientras tanto, yo vivía allí a tiempo completo. Me levantaba temprano con los niños, los ayudaba a vestirse, preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela. Kelly estaba haciendo todo lo que podía, pero estaba exhausta, emocional, financiera, físicamente. Asumí el peso donde pude. El sistema no se mueve rápidamente y necesitábamos sobrevivir al intermedio. Una tarde, Jonah preguntó si tendrían que volver a casa de su papá. Le dije que no si podía evitarlo, y lo decía en serio. Ya no se trataba solo de protegerlos, se trataba de construir algo estable, algo que los tres nunca habían conocido realmente. No era su padre. Nunca intenté serlo, pero era el único adulto en sus vidas que apareció y siguió apareciendo, y eso significaba algo. Mis padres seguían intentándolo, más llamadas, más correos electrónicos. Dijeron que estaba arruinando a la familia, que estaba poniendo a los niños en contra de su padre, que me estaba poniendo del lado de una mujer que ni siquiera podía mantenerse a sí misma. No respondí. Reenvié todo a nuestro abogado y, mientras tanto, ayudé a Kelly a solicitar trabajos desde casa. Firmé un contrato de arrendamiento para un auto usado. Arreglamos la habitación trasera para que tuviera un espacio adecuado para dormir. Nunca había vivido así antes, sin planes, sin horarios, solo una batalla diaria para mantener algo bueno con vida, y por extraño que parezca, me sentía más conectado a tierra que en años. No solo estaba interpretando al bueno, finalmente me estaba convirtiendo en la persona que debía haber sido desde el principio. 2 semanas después, justo cuando pensé que habíamos encontrado algún tipo de ritmo, las cosas se rompieron. La escuela llamó. Una mujer que decía ser amiga de la familia había apartado a Jonah, dijo que había venido a recogerlo temprano. El personal de la oficina no la dejó llevárselo, gracias a Dios, pero sacudió a todos. Cuando llegué allí, el director se veía serio. Dijo que la mujer no dio un nombre, pero coincidía con la descripción de la nueva novia de mi hermano, la que supuestamente lo dejó en Italia. Llamé a mi abogado en el acto. Kelly estaba temblando cuando se lo conté, no de miedo, sino de rabia.
Seguía preguntando como siquiera sabían a qué escuela iban los niños. Tenía el presentimiento de que sabía la respuesta. Esa noche, revisé mi correo electrónico y encontré uno de mi papá. Era corto: los estás poniendo en contra de su padre. Crees que los estás salvando, pero solo estás empeorando las cosas. Eso significaba que estaban observando, investigando, tal vez incluso rastreándonos de alguna manera, así que tomé una decisión esa noche, una grande. Le dije a Kelly que empacara bolsas para los niños, solo algunas cosas, lo esencial. Llamé a un amigo de la universidad que vivía en Vermont, alguien con quien no había hablado en años, pero que me debía mucho. Subimos al auto a la mañana siguiente y condujimos 6 horas sin decirle a nadie a dónde íbamos, sin actualizaciones, sin llamadas. Nos quedamos allí durante 5 días. Mi amigo tenía una cabaña tranquila cerca del borde de un lago, sin vecinos, sin internet, con poca señal de teléfono celular. Dejé mi teléfono apagado la mayor parte del tiempo. Los niños pensaron que eran vacaciones. Pescaron, construyeron castillos de arena con rocas y piñas, asaron malvaviscos. No hicieron preguntas, tampoco Kelly, y durante esos 5 días, nadie gritó, ni amenazas, ni abogados, ni drama, solo silencio y árboles y risas que no sonaban forzadas. Luego, en la 6ª mañana, Kelly encontró un sobre de Manila en el buzón de correo fuera de la cabaña. Sin remitente. Dentro había una copia de una petición de custodia presentada por mi hermano. Afirmaba abandono, manipulación e inestabilidad mental por parte de Kelly. Incluso había capturas de pantalla de mis redes sociales de hace años, fotos mías bebiendo en fiestas, viejas publicaciones sarcásticas sobre odiar a los niños, una imagen borrosa mía sosteniendo al bebé de otra persona con la leyenda: por favor, llévenselo de vuelta. Se estaban esforzando mucho, pero el mensaje era claro: no iban a parar. Conduje de regreso a la ciudad ese día, directamente al Palacio de Justicia. Solicité una orden de restricción en nombre de los niños, citando el intento de recogida en la escuela. Nuestro abogado dijo que no duraría para siempre, pero nos daría tiempo. Kelly se derrumbó esa noche, dijo que tenía miedo, no de mi hermano, sino de perder lo que tenía ahora. Dijo que no podía volver a ser como antes, que preferiría desaparecer de nuevo antes de ver cómo él rompía a sus hijos pieza por pieza. Ahí es cuando hice lo único que no le había contado todavía. Abrí el cajón del pequeño escritorio en la habitación de invitados, saqué un cheque que había escrito hacía unos días y se lo entregué: $15,000. Ella lo miró fijamente como si fuera radioactivo. Le dije que era suyo para empezar de nuevo, para un nuevo apartamento, para la guardería, para las compras, para lo que necesitara para construir una vida sin miedo. Ella trató de devolvérmelo. Me negué. Al día siguiente, cambié mi número. Corté los pagos automáticos de mi banco a mis padres, cada uno de ellos, la ayuda hipotecaria que había estado enviando, los $200 que mi madre recibía cada mes para vitaminas, la cuenta de Netflix, desaparecieron. Esa misma noche, mi hermano dejó un mensaje de voz: te vas a arrepentir de esto, Peter. No sabes con quién te estás metiendo. Estaba equivocado. Sabía exactamente con quién me estaba metiendo, y había terminado de darles el beneficio de la duda. La mañana de la audiencia, Kelly estaba tan tensa que no podía comer. Los niños se quedaron con su mamá mientras nos sentábamos en esa aburrida sala del tribunal del condado, luces fluorescentes zumbando, todo en silencio excepto el arrastrar de papeles y el tic-tac de un viejo reloj que se sentía deliberadamente lento. Mi hermano no apareció. Envió un abogado en su lugar, un tipo que parecía medio dormido y vino con una sola carpeta. Mientras tanto, nuestro lado tenía 2 carpetas, una línea de tiempo, una declaración jurada del personal de la escuela, textos impresos, incluso copias de transferencias financieras que mostraban que Kelly había sido deliberadamente privada de apoyarse a sí misma o de ver a los niños. La jueza, una mujer de aspecto agudo con una voz tranquila, revisó los archivos cuidadosamente. No hizo muchas preguntas. Cuando Kelly habló, no lloró. Dijo la verdad. Dijo que había cometido errores, que había estado abrumada y poco preparada, pero que nunca había dejado de amar a sus hijos. Dijo que se había dejado sacar de sus vidas porque no pensaba que tuviera otra opción, pero que estaba lista para luchar ahora, no por ira, sino por su seguridad. Luego, la jueza se dirigió al abogado de mi hermano y le preguntó directamente: ¿hay alguna razón por la que su cliente no esté presente en esta audiencia?
El abogado tartamudeó, dijo que estaba fuera del estado por negocios. La jueza anotó algo. Cuando llegó la sentencia, fue breve: custodia temporal total para Kelly, colocación inmediata con ella, visitas supervisadas únicamente, y solo previa revisión. Se agregó una orden de restricción para mantener tanto a mi hermano como a su novia alejados de la escuela. Kelly se quedó mirando el suelo durante un rato, luego simplemente susurró: lo hicimos. Y por primera vez en semanas, parecía ella misma. Esa tarde, llevé a los niños a casa desde la escuela y les di la noticia. La cara de Jonah se iluminó, pero ella no dijo mucho. Simplemente se acercó a su mamá y la abrazó sin decir una palabra. Sophie comenzó a llorar, no porque estuviera molesta, solo por alivio. Esa noche, Kelly comenzó a hacer una lista. Quería encontrar un pequeño apartamento cerca, uno con un poco más de espacio, tal vez un pequeño patio trasero. Quería que los niños tuvieran una mejor rutina, tal vez comenzar a trabajar por las noches cuando su mamá pudiera ayudar. Estaba pensando en guardería, programas comunitarios, capacitación laboral. Estaba haciendo planes. La ayudé a encontrar un lugar en un barrio tranquilo con buenas escuelas. Pagué los primeros 3 meses de alquiler más un depósito. Le compré un auto usado con poco kilometraje. Me aseguré de que tuviera una computadora portátil, una impresora y la ayudé a solicitar trabajos de soporte remoto. Consiguió uno 2 semanas después. Seguía preguntando qué podía hacer por mí. Le dije que ya lo había hecho. En mi último día quedándome con ellos, los niños hicieron tarjetas de agradecimiento. Sophie dibujó nuestras figuras de palitos familiares tomados de la mano bajo un sol gigante. Jonah dijo que yo era mejor haciendo panqueques de lo que su papá jamás había sido. Ella me dio una pequeña roca pulida del lago, la misma de la cabaña, y me dijo que quería que la guardara para siempre. Esa noche, después de que se durmieron, le entregué a Kelly el sobre que había estado guardando durante días, un cheque por $15,000, suficiente para que realmente comenzara: muebles, útiles escolares, ahorros, tal vez incluso un poco de tiempo libre. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego me preguntó si esta era mi forma de decir adiós. Le dije que no. Solo quería que tuviera algo que nunca pudieran quitarle de nuevo. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas. La mamá de Kelly me abrazó como si fuera su propio hijo. Kelly no dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Cuando cerré la puerta del auto, Jonah salió corriendo descalzo para entregarme una nota. Solo decía: por favor, vuelve pronto. Conduje a casa en silencio. Mi apartamento se sentía como si perteneciera a otra persona. Encendí mi teléfono: 64 llamadas perdidas, correos electrónicos, mensajes de voz. Uno nuevo de mi papá: Peter, has destruido a tu hermano. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Otro de mi mamá: has destrozado a esta familia. Y luego algo nuevo, un correo electrónico de un primo con el que apenas hablaba, diciendo que había escuchado lo que hice, que había visto a Kelly una vez hace años en un estacionamiento llorando por teléfono, que deseaba que alguien hubiera intervenido en ese entonces y que se alegraba de que alguien finalmente lo hubiera hecho. Terminó el mensaje así: están enojados porque terminaste el ciclo. Eso es lo que hace el verdadero cambio. No les contesté a mis padres. No respondí a mi hermano. Los bloqueé. Le envié a mi abogado los últimos mensajes. Luego me senté y abrí un cuaderno. Anoté cada detalle, no para uso legal, sino porque no quería olvidar lo lejos que había llegado, cuánto se había roto y cómo, de alguna manera, todavía salía algo bueno de ello. 3 semanas después, visité a los niños. Kelly había comenzado un rol de tiempo parcial. El apartamento tenía fotos enmarcadas en la pared, camas adecuadas, incluso un pequeño rincón de arte para Sophie. Jonah había entrado en el equipo de fútbol. Ella se había unido a un club de lectura. Kelly estaba sonriendo de nuevo, no forzada, no nerviosa, solo normal. Me dijo que finalmente estaban durmiendo toda la noche. Esa fue la primera vez que me permití llorar desde que todo esto comenzó. No soy su padre. Nunca pretendí serlo, pero les di algo que nadie más tenía: una oportunidad. Y no me importa si mis padres nunca más me hablan, o si mi hermano piensa que lo traicioné. No arruiné a nuestra familia. Finalmente salvé parte de ella.